Hace muchos siglos, cuando Europa estaba llena de castillos, caballeros y manuscritos iluminados, la música no se parecía en nada a la que escuchamos hoy. No había partituras como las nuestras. Muchas melodías viajaban de memoria en memoria. En ese mundo medieval, nació un hombre que cambiaría la historia del sonido. Su nombre era Guillaume de Massot. Corría el siglo XIV. Francia vivía guerras, incertidumbre, pero también un extraordinario florecimiento artístico. Massot nació alrededor del año 1300, probablemente cerca de Reims. Desde joven demostró algo especial. No solo sabía cantar, sabía escribir poesía. Y cuando la música y la poesía se encuentran, ocurre algo mágico. Massot trabajó como secretario de un rey poderoso. Eso le permitió viajar por Europa. Imagina ciudades amuralladas, salones iluminados con antorchas, ceremonias solemnes, y en cada lugar, sonidos distintos. Todo aquello alimentó su imaginación. En aquella época nació un estilo revolucionario, el Ars Nova. Significa arte nuevo. Era una manera más precisa de escribir el ritmo, más compleja, más libre, y Massot se convirtió en uno de sus grandes maestros. La música empezó a crecer. Ya no era solo una melodía sencilla. Ahora había varias voces al mismo tiempo. Una arriba, otra debajo, otra sosteniendo la armonía. Era como construir una catedral, pero hecha de sonido. Alta, compleja, luminosa. Massot también escribió canciones de amor. Hablaban de amores ideales, delicados, a veces imposibles. Era compositor, pero también poeta, y cada palabra estaba pensada para cantar. Entonces compuso algo extraordinario. Una misa completa. No fragmentos sueltos. No piezas independientes. Una obra entera, concebida como un todo. La Misa de Notre Dame. Fue la primera misa completa que conservamos escrita por un solo autor. Era algo totalmente nuevo. Su música era compleja. Las voces entraban en momentos distintos. Los ritmos se entrelazaban con precisión casi matemática. Pero no era fría. Dentro de esa estructura, latía emoción. El siglo XIV también fue el tiempo de la peste negra. Millones murieron en Europa. La vida era frágil, incierta. En medio de ese caos, la música de Massot ofrecía orden, equilibrio, belleza. Massot cuidó algo muy importante. Sus obras fueron copiadas en manuscritos bellamente iluminados. Gracias a eso, su música no se perdió. Muchos compositores medievales desaparecieron en el tiempo. Él no. Y algo sorprendente. Massot fue famoso mientras vivía. Los nobles lo admiraban. Los poetas lo respetaban. Los músicos lo estudiaban. Era una celebridad medieval. Su obra combina técnica y emoción, espiritualidad y amor, cálculo y belleza. Cada voz sabe cuándo hablar y cuándo escuchar, como una conversación perfecta. Muchos compositores aprendieron de él. Sin Massot la música del Renacimiento habría sido distinta. Fue un puente entre dos mundos, entre la Edad Media y algo nuevo que estaba a punto de nacer.
En sus últimos años regresó a Reims. Allí vivió con tranquilidad, escribiendo y revisando sus obras. Murió alrededor de 1377. Pero su música no murió con él. Hoy, al escuchar su música, no suena antigua, suena audaz, sorprendente, moderna. Porque Guillaume de Massot no solo compuso canciones, enseñó al mundo que el sonido podía organizarse como arquitectura, y que incluso en tiempos oscuros, la música podía elevarse hacia la luz.